vortexparaná.com. Mira la media tarde que te estamos haciendo pasar, ¿eh? Yo no puedo parar de bailar. ¿A dónde me están llevando estos sonidos ancestrales? Mezclados con esos botoncitos de colores que da la tecnología, la magia de la música electrónica. Nació Ekeko, es esto que está sonando de fondo con esa voz tan mágica, Lago Hermoso. Un live set de Diego Pérez. Quien está ahí del otro lado haciendo este gran esfuerzo de hacer una entrevista paternal, de hacer dormir a su cría. Muchísimas gracias por recibirnos. Muy buenas noches, muy buenas tardes acá. Cintia Ciarlo te saluda. Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien por ahí? Bien, muy bien, te escuchamos. Bueno, estás en Italia, le vamos a contar, un poquito lejos. Sí, estoy del otro lado. Con 5 horas de diferencia, creo, porque acá son las 11:30. Así que bueno, te vamos a hacer acostar un toque toque tarde. tarde. Dormir a mi hijo. Sí. Ah, ¿ya se durmió? Bárbaro. Sí, ya se durmió, sí, por fin. Bueno, en principio agradecerte por esta posibilidad de entrevistarte y de entrar un poco a esta comunidad, ¿no?, que has lanzado hace poco, con una invitación, eso fit, como se le dice, de artistas increíbles. Así que, bueno, contanos un poco sobre este lanzamiento, cómo la venís llevando, porque en realidad esto no es una historia que nace en este disco, sino de hecho es el tercero, si no me equivoco, de tu historia. De Nación Ekeko sí es el tercer disco. Y Comunidad es un disco que nace plenamente en pandemia, ¿no? Y en realidad nace antes, se va gestando antes, un poco con esta idea que nos transmiten los pueblos originarios con quienes trabajo ya hace 20 años, de que todo se hace en comunidad y de que el trabajo colectivo es el único trabajo posible, digamos, la única manera de hacer las cosas es en conjunto. Y venía yo con esa idea, digamos, macerándola, y cuando llegó la pandemia sentí que todavía se profundizaba mucho más, ¿no? Porque era, por un lado, esta cuestión de que el otro pasó a ser una amenaza, de que el sálvese quien pueda, y por otro lado, darnos cuenta que necesitamos más que nunca de los demás, de que nos llegue el alimento, sobre todo los que estamos en las ciudades, lejos de la tierra, ¿no? Que es un poco obsoleto ya el tema de las ciudades. Entonces empecé a profundizar un poco en esa idea de lo comunitario y se me ocurrió hacer un disco que no solamente tenga como mensaje lo comunitario y lo colectivo, sino también que esté representado en su arquitectura, ¿no? Y entonces la idea fue hacer en cada canción del disco una colaboración con un artista de un lugar diferente del mundo, o sea, generar esta comunidad, esta red musical también dentro del disco. Y es por eso que bueno, que invité a Julieta Venegas, a Arbolito, a Muerdo de España, a Venga de Portugal, y bueno, y otros artistas increíbles que están también en el disco de Argentina y de otros lugares. ¿Cómo llega a vos esta conexión con los pueblos originarios? Porque también venís trabajando esta conexión musical con Tonolec, con Así tus es. anteriores proyectos. ¿Cómo llega esta fusión musical y sobre todo esta historia de los pueblos originarios a tu vida artística? Bueno, esto comienza más o menos allá por el año 2000, donde me doy cuenta de alguna manera que necesitaba como reencontrarme con mi identidad, ¿no? Yo soy chaqueño, y sentía que había una parte de la cultura del lugar de donde nací y me crié que yo no conocía. Entonces empecé a buscar y a conocer a las comunidades de mi región, primero la comunidad Com, después la comunidad Wichí y la comunidad Guaraní, y aprender, ¿no? Y a darme cuenta que había un montón de cosas que
digamos que me afectaban de estas culturas y que yo no lo estaba viendo. Un poco creo que lo que nos pasa a todos los argentinos y latinoamericanos, ¿no? O sea, somos una mezcla de muchas culturas, pero las que más tapadas se vieron por la historia fueron las culturas indígenas y las culturas africanas, ¿no? Y entonces fue un poco ir a buscar esa cultura, primero como parte de una búsqueda cultural y después ya como una búsqueda sonora, transformándolo en lo que yo hago, que es música, y tratando de sentirme representado en un sonido que integre todas estas culturas que yo creo que de alguna manera son las que me integran a mí, ¿no? La cultura europea que vino del viejo continente a América, la cultura africana que vino con la esclavitud, que está en nuestro folclore y en un montón de costumbres, la cultura indígena, que es la cultura que habita el suelo donde estamos hace siglos y siglos, y entonces con toda esta integración de culturas poder generar un sonido en el cual sentirme representado. Y bueno, para mí es un camino infinito porque sigo conociendo culturas. Ahora estuve en México ya por 5ª vez el mes pasado y sigo ampliando este panorama y este abanico de culturas y de aprendizajes, y bueno, a veces siento que la música es una excusa para conocer y para aprender y para transformarme a partir de todas estas experiencias. Impresionante la fiesta que se armó en ese live set de Lago Hermoso. Sí. La gente cómo baila, cómo conecta. Veo que tocas varios instrumentos de viento. ¿Cuántos instrumentos tocas de viento? Porque vas cambiando ahí. Soy bastante cara dura, toco muchos instrumentos, no sé tocarlos muy bien, pero me gusta mucho el color, el timbre de los sonidos. Entonces a veces digo que me siento más un artista plástico que un músico, porque busco mucho cómo pintar esos colores con diferentes instrumentos, y entonces toco ahí un poco de quena, de moseño, que es un instrumento boliviano también. Eso ahí lo estoy mezclando en vivo también con un sintetizador. Sí. Con loops, con voces, un poco pintar esos paisajes sonoros. En este caso la canción es una canción que aprendí en el lago Titicaca, en la comunidad de los Uros, que son unas comunidades originarias que viven flotando sobre el lago Titicaca en unas islas que se tejen ellos mismos con totora seca, y estuve conviviendo con ellos 5 días y ahí salió un poco esta versión, y así que la idea fue pintar un poco ese paisaje del lago que está como si fuese un cielo, porque está creo que a 3.000 o 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y lo único que ves es ese espejo de agua con el sol ahí, así que bueno, un poco fue pintar ese paisaje del lago Titicaca. Vos sabés que, bueno, un poco se transmite lo que estás diciendo, porque yo decía, ¿cómo flasheará para poder mezclar este sonido tan electrónico, digital, con sonidos tan ancestrales, ¿no? No es, qué bueno que se transmite. Pero es que es muy original, pero a su vez digo, ¿qué es lo que a vos te sucede para que, o sea, qué conexión tenías justamente con esa línea tan ancestral para poder bajarla a esto que vos nos mostrás y que en cada show se puede ver? Por eso, bueno, quería preguntártelo, de dónde venía, ¿no? Si, después hay un paso que diste con Nazione Queco, que fue, bueno, largarte, si se quiere, como solista, que no estás solo, ¿no? Siempre decimos que los solistas no es una mal llamada forma de escribir cómo comunican el arte, pero contame sobre esto que seguramente, bueno, Tonolec te llevó y Le Yacaré también a girar un poco por todos lados, y ahora con Nazione Queco, que es un poco, bueno, te tiene a vos como ahí como front. Contame un poco cómo lo transitaste a eso, cómo lo transitas.
Y fue un desafío grande porque fue esto, ¿no? Ponerme un poco al frente del proyecto. Si bien había una parte que en Tonolec yo ya la hacía, que era la de producir y hacer la parte instrumental y los arreglos y un poco toda esa parte, pero también fue ponerle voz al proyecto y también generar algo que sea diferente, ¿no? Más allá de que tiene también esta matriz de la integración de culturas y de tiempos, tiene una impronta más rítmica, más experimental, tiene, bueno, un abanico mucho más grande de culturas porque fui ampliando a otras culturas. Y fue un desafío. Yo le puse Nación Ekeko justo porque no sentía que era un proyecto solista, como vos decís, porque siento que también vengo acompañado de voces que voy grabando, de mensajes que voy conociendo, de obras que hago por ahí en colaboración con poetas indígenas o músicos. Entonces en realidad siento que como el Ekeko voy trayendo en la mochila a todas estas personas y enseñanzas que voy teniendo en el camino, ¿no? Entonces fue un poco la idea, hacer algo que integre, hacer algo que cuente de estos viajes de una manera más empírica y musical, y también poder conectar con la música no solamente desde el raciocinio, sino también desde el cuerpo, desde el espíritu, desde la danza, llevar el mensaje pero desde un lugar más corporal y no tan intelectual, ¿no? Qué hermoso lo que decís. Bueno, yo antes de terminar quería preguntarte qué onda con Italia y este género. ¿Cómo lo ve Europa a tu proyecto musical? Bueno, la verdad es que estoy teniendo muy buena respuesta. Yo ahora estoy en Italia vine hace una semana, estuve un mes girando por México, que también vengo trabajando mucho ahí hace varios años, y ahora estoy yendo este fin de semana a un festival en Leipzig, en Alemania, después tengo un concierto en Bruselas y después tengo otra vez un viaje a Berlín, Miami también, que me invitaron para septiembre, y en Italia estamos viendo porque justo iba a tocar en el sur de Italia, pero ahora hay una región que se cerró con el tema COVID, así que estamos en sede. Pero para darte un panorama así general y sintetizarlo, creo que, digamos, hay una aceptación y un entendimiento de la música y del folclore que estoy llevando, y en general creo que de todo nuestro folclore, ¿no? O sea, va más allá del lenguaje, como siempre decimos, la música es un lenguaje universal, y creo que se percibe esto de la integración y un poco de la esencia de lo que somos como latinoamericanos, ¿no? Que es justamente, yo creo, nuestra potencia y nuestra riqueza está en la integración de muchas culturas, y no en la pureza, sino justamente en lo heterogéneos que somos. Y me parece que bueno, que eso se transmite un poco desde la sonoridad que vengo trayendo con Nación Ekeko. Sin dudas, vos sabés que esto de las fronteras, ¿no? Lo escuchaba también en temas de Luna Santa, lo escuchaba en tu material, esto cómo trabajan y cómo difunden esto de la tierra, la pacha, y esto de Sin Fronteras, así que lo celebro muchísimo porque no solo para las personas adultas que estamos acá, sino para estas próximas generaciones que necesitan de toda esta transformación que sin dudas siempre se hace con arte mucho mejor. Así que muchísimas gracias, Diego, por este ratito que nos regalaste a Rock en Ascenso, acá desde el otro lado del charco, ¿sí? Desde Entre Ríos, desde Paraná. Muchísimas gracias. Gracias a María Pelufo, que estuvo haciendo ahí la prensa. Gracias, genia total. Y bueno, te voy a despedir con un tema que a mí me fascina, me encanta, que se llama La Ureñita. Escúchenlo, porque esta es un canto a la revolución, pibas. Te abrazo el alma, muchas gracias. Abrazo enorme, gracias por difundir y gracias por conectarse. Y bueno, en octubre vamos a estar presentando Comunidad allá en Argentina, así que nos vemos muy pronto. Esperemos que todo siga mejorando. Así será, amigo, gracias. Abrazo grande. Todo lo que pasa acá, búscalo en www.vortexparaná.com.